Bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este video vamos a retomar el curso de programación para microcontroladores ABR, porque es un tema que me han estado pidiendo bastante, y vamos a hablar de un periférico muy conocido. Vamos a hablar acerca de la memoria EEPROM, con doble E por si acaso, porque también es un tema que ha sido muy solicitado varias veces. Y para aquellas personas que no saben, normalmente cualquier microcontrolador, ya sea un PIC, sea un ABR, sea un STM32, normalmente tiene tres tipos de memoria. La memoria de programas, que es de tipo flash, que como su nombre bien lo indica, es donde vamos a almacenar nuestro programa que estamos escribiendo. Tenemos una memoria de datos, que es de tipo RAM, que es una memoria donde normalmente nosotros ocupamos cuando creamos variables, cuando almacenamos datos, pero tiene el inconveniente de que al momento de retirar la energía al microcontrolador, toda la información de esta memoria desaparece. Para poder utilizar o guardar datos que permanezcan a pesar que el microcontrolador se queda sin energía, tenemos esta memoria EEPROM. Esta memoria nos va a permitir eso. Es una memoria de lectura, de escritura, pero tiene algunas características. En particular, para este microcontrolador tenemos hasta 1024 bytes, es decir, 1024 posiciones donde nosotros podemos almacenar los datos que queremos. Sin embargo, esta memoria tiene una peculiaridad. El fabricante solamente nos garantiza hasta 100.000 ciclos de escritura y de borrado. ¿Ok? Podemos leer esta memoria las veces que queramos, no va a pasar nada, pero si queremos escribir y borrar, solamente lo vamos a poder hacer 100.000 veces, que es bastante. Así que vamos a ver qué herramientas tenemos disponibles y vamos a ver que programar este periférico es súper sencillo. Así que comenzamos con el video. Bien, entonces ya estamos aquí en Atmel Studio, bueno, que es Microchip Studio, que es básicamente una actualización del viejo Atmel Studio. De hecho, hice un video de esto hace bastante tiempo explicándole que simplemente le cambiaron el nombre y un par de cositas, pero básicamente es lo mismo. Entonces ya tengo un proyecto creado, tiene el nombre de EEPROM ABR, para ganar un poco de tiempo, y vamos a utilizar una librería que es para el manejo de todo lo que es comunicación serial, que se llama uart.h. De hecho, si quieres ver el video donde explico detalladamente el uso de esta librería, te dejo el enlace aquí en la parte de arriba. Así que vamos a comenzar con el manejo de la memoria EEPROM. Para esto tenemos dos opciones. Podemos crear nuestra propia librería utilizando los registros del microcontrolador, o podemos utilizar una librería que nos ofrece el mismo compilador que está dentro de el libc, las librerías para periféricos del lenguaje C que nos ofrece el compilador. Vamos a hacerlo de las dos formas, así que vamos a la hoja de datos y vamos a encontrar, la verdad que bastante ayuda. Aquí en esta página, en la 22 por ejemplo, vamos a encontrar un ejemplo para hacer nuestra rutina de escribir datos en la memoria EEPROM. Lo tenemos para el lenguaje ensamblador y aquí abajito tenemos para el lenguaje C. Así que vamos a estudiar un poquito este código para ver qué es lo que está haciendo. Esta función recibe dos parámetros. El primero es la dirección hacia donde nosotros vamos a escribir un dato. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos 1024 posiciones? Aquí debemos escoger la posición donde vamos a almacenar. Es por eso que este dato es un entero sin signo de 16 bits. Porque con solamente 8 bits no podríamos direccionar las 1024 posiciones. El segundo parámetro es un dato de 8 bits, que es precisamente el dato que nosotros vamos a escribir dentro de una de estas 1024 posiciones en memoria EEPROM. ¿Okay? Lo primero que hacemos aquí es preguntar si es que antes de hacer una escritura, preguntamos si es que hay algún proceso de escritura previo. Acuérdense que el tiempo de escritura en EEPROM es un poquito más largo que el tiempo de lectura, así que primero nos aseguramos de que no hay ningún proceso de escritura previamente. Si es que lo hubiese, nos vamos a quedar atrapados en este while. Cuando ese proceso de escritura termine, salimos de este bucle y lo primero que tenemos que hacer es enviar la dirección donde vamos a escribir a este registro EEADAR. Ok, esta va a ser una dirección de 16 bits. Básicamente está concatenado por un registro H y por un registro L, este registro EEAR. Lo siguiente que tenemos que hacer es enviar a este registro EEDR el dato que nosotros queremos escribir en esta posición que hemos elegido previamente. Una vez que tenemos ya la dirección donde vamos a escribir y el dato que vamos a enviar, pasamos a realizar la operación de escritura en EEPROM. Básicamente lo hacemos con estos 2 bits y listo, eso es todo. Entonces vamos a copiar esto y vamos a nuestro Atmel Studio y vamos a poner esta función por acá. Entonces vamos a invocar esta función aquí, vamos a poner EEPROM write y vamos a pasar el primer parámetro. Como le dije, el primer parámetro es la dirección, la ubicación. Vamos a colocarle la dirección 9. ¿Okay? Vamos a escribir en la posición 9 un dato. ¿Qué dato? Vamos a mandarle aquí
un carácter W. Listo, punto y coma aquí. Y vamos a compilar esto. Listo, compiló sin ningún problema. Vamos aquí a Proteus, vamos a compilar ese código y efectivamente no hace nada. ¿Cómo podemos saber si efectivamente este dato se ha almacenado en la memoria EEPROM? Presionamos pause y vamos aquí en la parte de arriba donde dice debug y vamos donde dice, esto es aquí, ABR, y vamos a escoger la memoria que deseamos ver. En este caso es la memoria EEPROM. Le hacemos un clic aquí y si se pueden dar cuenta, efectivamente esta es la posición 8, aquí está. Esta sería la posición 9. Tenemos almacenado una W en minúscula. Efectivamente con esto podemos verificar que acabamos de escribir en la memoria EEPROM. Podemos hacer otro ejemplo. De hecho podemos almacenar en distintas posiciones. Aquí por ejemplo podemos colocar la posición 0xFF en hexadecimal. Y aquí vamos a almacenar una C mayúscula. Vamos a compilar esto. Vamos a volver a Proteus. Le damos stop. Ejecutamos esto nuevamente. Presionamos pause. Y vamos a ver que efectivamente el dato que habíamos escrito sigue ahí. Y acabamos de cargar un nuevo dato que es esta C mayúscula en la posición FF. ¿Ok? Eso está funcionando muy bien. Ahora volvemos a nuestra hoja de datos. Y vamos a ver aquí abajo que también encontramos un ejemplo para poder leer en la memoria de datos, en la memoria EEPROM. Tenemos un ejemplo para el lenguaje ensamblador y aquí también tenemos un ejemplo para el lenguaje C. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí. Y vamos a tratar de entender un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí. Aquí hacemos lo mismo que hicimos arriba. Primero nos aseguramos de que antes de realizar esta operación no hay una operación de escritura que esté en proceso. Si lo hubiese, simplemente nos quedamos atrapados aquí en este bucle while. Después vamos a enviar a este registro la dirección desde donde nosotros queremos leer un dato. Acuérdense que este registro es un registro compuesto por dos registros de 8 bits. Esta dirección o este registro en realidad es una dirección de 16 bits. Porque acuérdense que podemos direccionar hasta 1024 posiciones. Luego habilitamos el bit para la operación de lectura y finalmente el dato que deseamos leer va a ser retornado de este registro. Leemos este registro y esta función retorna este dato. Entonces simplemente nosotros tenemos que colocar acá EEPROM read y vamos a pasarle como parámetros la dirección donde nosotros deseamos leer. ¿Qué dirección va a ser? Pues va a ser la dirección 9, por ejemplo. Entonces esto lo vamos a almacenar en un dato, en una variable mejor dicho de tipo char. Aquí va a ser una variable de tipo char que se llame dato y va a ser igual al valor que estamos leyendo en la posición 9. Finalmente este dato lo vamos a enviar por el puerto UART mediante la función UARTWrite. Entonces, ¿qué dato vamos a enviar por el puerto UART? El dato que se encuentra en la variable dato. Vamos a compilar esto. Compila sin ningún problema. Y si esto está bien, deberíamos imprimir por el puerto serial el carácter W minúscula. Ok, esto está funcionando muy bien. Perfecto, hasta aquí estamos bien. Ahora veamos la segunda forma de cómo poder leer y escribir en la memoria EEPROM. Para esto vamos a utilizar o vamos a hacer uso de algunas librerías que nos ofrece el compilador. Vamos a colocar aquí un include. Vamos a incluir una librería aquí. Colocamos aquí include. Y la librería que vamos a invocar en este caso. Vamos a colocar aquí ABR diagonal EEPROM. Ahí está y listo. Esta librería nos va a ofrecer algunas funciones que nosotros podemos utilizar. ¿Cómo qué función? Pues vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a utilizar las funciones que nos ofrece esta librería. La primera de ellas es EEPROM. Esta vez es con minúscula. Write byte. Ahí está. Esta función va a hacer lo mismo que hace esta función que nosotros hemos utilizado, solo que es de la propia librería. El primer parámetro que le vamos a pasar aquí es la dirección donde nosotros deseamos escribir un dato. Vamos a colocar la dirección 0x08 en la posición 8. Vamos a escribir un hexadecimal, pero da igual si lo escribimos en hexadecimal o en decimal, siempre y cuando sepamos a qué posición nos estamos refiriendo. Vamos a escribir un dato en la posición 8, colocamos coma y le pasamos el segundo parámetro, que igual que la función que nosotros hicimos,
es el dato que nosotros queremos escribir en la memoria EEPROM. Vamos a colocar un carácter, va a ser el carácter E mayúscula, punto y coma. Vamos a compilar esto y nos aparece una pequeña advertencia, porque para que esta función, vamos a hacerle un GoTo Implementation, funcione, necesitamos pasarle una especie de puntero. Okay, este asterisco me indica que lo que tenemos que pasar es un puntero y no un dato en sí. Así que regresamos aquí y lo que tenemos que hacer aquí es simplemente hacer una pequeña conversión. Aquí colocamos uint 8 y colocamos el asterisco indicando que lo que estamos pasando aquí no es solamente un dato, sino es una dirección de memoria. Okay, una vez hecho esto, compilamos y esa advertencia va a desaparecer. ¿Okay? Estamos pasando un puntero. De hecho, hay muchas personas que me han estado solicitando que haga un video acerca de punteros, así que lo tengo en cuenta. Me comprometo a que el próximo video va a ser un video exclusivo donde vamos a hablar netamente de punteros. Esto nos va a servir para programar Pix, ABR y cualquier cosa que nosotros hagamos utilizando el lenguaje C. Así que vamos a Proteus, volvemos a encender esto, vamos a apretar pause. Volvemos a la posición de arriba y efectivamente en la posición 8 estamos almacenando el carácter E mayúscula y en la posición 9 seguimos almacenando la W minúscula. En la parte de abajo efectivamente en la posición FF seguimos almacenando la letra C mayúscula, ¿ok? Pero esta vez lo estamos haciendo utilizando las funciones que nos ofrece el propio compilador. Bien, ahora si nosotros queremos leer vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a colocar aquí dato. Esta vez vamos a utilizar las funciones del propio compilador. Entonces aquí colocamos esta función. Lo que nos va a permitir es leer un byte desde la memoria EEPROM. Igual, el parámetro que tenemos que pasarle es una dirección. Hacemos un GoTo Implementation, vamos a ver la implementación. Y lo que tenemos que pasar no es solamente un dato. De igual forma que arriba tenemos que pasarle un puntero indicando que va a ser una dirección de memoria. Vamos a volver a nuestro main principal, vamos a colocarle aquí que queremos leer el dato que se encuentra almacenado en la posición 8. Así que colocamos aquí 8, vamos a compilar y nos va a aparecer la misma advertencia para que vean que aquí tenemos que pasarle un puntero. Así que vamos a hacer la misma conversión que hicimos acá, convertimos ese 8 en un puntero, compilamos esto. Y esta vez lo que tendríamos que imprimir por el puerto UART debería ser el carácter que está en la posición 8, que es la E mayúscula. Volvemos a Proteus, presionamos play y efectivamente el dato que estamos enviando por la pantalla, por la consola, es la E mayúscula. Así que vemos que efectivamente esto está funcionando bien. Bien, ahora vamos a hacer dos ejemplos más. Si bien es cierto, estas dos funciones que estamos utilizando desde la librería que nos proporciona el compilador hacen exactamente lo mismo que las funciones que nosotros hemos creado con la ayuda de la hoja de datos. Pero esta librería no solamente nos ofrece estas dos funciones, vamos a encontrar muchas más funciones y vamos a ver que hay algunas ventajas. Por ejemplo, vamos a invocar esta función que dice EEPROM write block. Le damos enter y vamos a pasarle algunos parámetros. Si ustedes no se acuerdan qué parámetros hay que pasarle, pues aquí tienen una ayuda. Nos dice que el primero tiene que ser una cadena de caracteres. Entonces vamos a enviarle una cadena de caracteres que deseamos escribir en memoria EEPROM. Para eso vamos a crear aquí una cadena de caracteres que va a ser de tipo entero sin signo. Se va a llamar cadena 1. Va a tener 10 posiciones y le vamos a pasar un dato. ¿Qué dato le vamos a pasar? Pues vamos con B, C, D, E, F, G, H. ¿Ok? Entonces aquí el primer parámetro es la cadena de caracteres que deseamos escribir en memoria EEPROM. ¿Qué cadena va a ser? Pues la cadena de caracteres que tiene el nombre cadena 1. Ponemos coma. El segundo parámetro nos dice que va a ser también un puntero, pero que nos va a indicar la dirección donde nosotros vamos a almacenar este dato de cadena 1. A partir de qué posición de memoria EEPROM va a ser, pues ponemos aquí la posición 20, por ejemplo. Y acuérdense que tenemos que pasarle aquí para que sea de tipo puntero. Hacemos esto. Y el tercer parámetro es la cantidad de datos que vamos a escribir en EEPROM. ¿Cuántos datos o cuántas posiciones vamos a llenar? Acá tenemos una cadena con 10 posiciones. En realidad tiene 8 datos. Vamos a leer o vamos a escribir solamente 6 posiciones, ¿ok? Vamos a compilar esto. Compila sin ningún problema. Vamos a volver aquí a Proteus
y vamos a ver qué pasa. Presionamos pause y efectivamente hemos almacenado A, B, C, D, E, F. Son 6 posiciones. ¿Ok? Efectivamente está haciendo lo que le hemos dicho aquí en el código, que escriba en memoria EPROM a partir de la posición 20 6 datos. ¿De dónde vamos a obtener esos 6 datos? Pues del contenido de la cadena de caracteres que tiene el nombre de cadena 1. ¿Ok? Esto está funcionando muy bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos leer datos de una cadena de caracteres? Pues utilizamos la función EPROM read block y vamos de igual forma con el primer parámetro. El primer parámetro que le vamos a pasar aquí es la cadena de caracteres donde vamos a almacenar lo que estamos leyendo. Obviamente vamos a crear aquí otra cadena de caracteres. Esta vez se va a llamar cadena 2. Va a ser también de 10 posiciones. Y esta vez no va a tener ningún dato. Entonces el primer dato que le tenemos que pasar es la cadena de caracteres donde nosotros vamos a almacenar esto. Vamos a colocar acá cadena 2. Los datos que vamos a leer de la memoria EPROM se van a almacenar en esta cadena 2. ¿A partir de qué posición de la memoria EPROM vamos a empezar a leer? Pues vamos a leer igual de la dirección 20 de la memoria EPROM. Es decir, el dato o los datos que acabamos de guardar los vamos a leer. Y finalmente el tercer parámetro va a ser la cantidad de datos o de bytes que vamos a leer de la memoria EPROM. Hemos almacenado 6 a partir de la posición 20 y vamos a leer solamente 4. ¿Ok? Y finalmente este dato lo vamos a enviar por el puerto UART utilizando la función UART write.txt. ¿Qué dato vamos a enviar por el puerto serie? Pues el contenido de la cadena 2. Vamos a comentar esto y vamos a compilar esto. Listo, vamos a Proteus. Aquí nos sale dos pequeñas advertencias. La primera es que la variable dato no la estamos utilizando, es por eso que nos sale esa pequeña advertencia. Y que el parámetro que le debemos pasar a esta función debe ser de tipo char. Entonces podemos hacer una conversión aquí también, así que no habría ningún problema. Aquí le hacemos su respectiva conversión y esto nos va a ahorrar o nos va a permitir eliminar un montón de advertencias que nos va a empezar a enviar el compilador. ¿Okay? Solamente nos dice de que hay una variable que no estamos utilizando, pero lo podemos borrar también para que no nos salga ninguna advertencia. Okay. Aquí también falta borrar. Siempre hay que tener cuidado con estas advertencias. Una cosa es una advertencia, otra cosa es un error de compilación, así que hay que tener cuidado. Bien, entonces aclarando un poco esto, una cosa es una advertencia y otra cosa es un error de compilación. Esto hay que tenerlo muy bien en claro y de esta forma nos va a ayudar muchísimo a depurar y encontrar errores y problemas en nuestro código. Vamos a Proteus y vamos a probar esto, si está funcionando bien. Presionamos pause y efectivamente hemos almacenado o hemos grabado en memoria EPROM 6 datos, perdón, A, B, C, D, E y F. Y hemos leído solamente 4, que es A, B, C y D, y lo estamos mostrando por el puerto serie. Esto está funcionando muy bien, así que espero que el video les haya gustado y sobre todo que se haya entendido. Si es así, suscríbanse al canal, ayúdenme compartiendo esta información. El canal está creciendo, así que se los agradezco muchísimo y ya nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por su atención.